un tema muy nuevo y muy interesante, es lo primero que tendríamos que decir, porque sabemos que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que implica varios síntomas o grupos de síntomas, desde cosas muy leves, características muy leves que en el pasado se llamaban rasgos de autismo, hasta los casos clásicos del autismo. Pero actualmente hablamos de lo que se llama trastorno del espectro del autismo, precisamente para incluir a todos los niños que traigan algún problema del desarrollo con esas características, con el objetivo de empezar a trabajar sus terapias y sus tratamientos neurológicos lo más pronto posible. Está demostrado que esto nos da un mejor resultado a largo plazo. Entonces, el autismo, en términos así sencillos, ¿verdad?, consiste básicamente en tres características centrales. Una de ellas es el problema de la comunicación, tanto verbal como no verbal. Es decir, estos niños no tienen un desarrollo normal en la producción de palabras, formación de frases, en ocasiones empiezan a hablar antes del año y pierden el lenguaje completamente, y hay niños de 3, 4 años que no articulan ninguna palabra. Pero también se afecta la comunicación no verbal. Esta tiene que ver con los gestos, las señales, la sonrisa social, el apuntar hacia lo que quieren y comunicarse, aunque sea de manera de señas o no verbales. Entonces, en ellos también hay una limitación en la comunicación no verbal. El otro aspecto general así importante es la socialización, que en los niños se va a expresar con el apego a los papás, en buscar la interacción con niños de su misma edad, en el juego o el tipo de juegos que van desarrollando según la edad. Luego el adaptarse al ambiente, por ejemplo, de la guardería, del kinder o propiamente de la escuela, en la que el niño necesita desarrollar ciertas habilidades sociales para adaptarse normalmente, y vemos que en el autismo ese desarrollo no va a la par de su edad. Y el tercer tipo, características generales del autismo, tiene que ver con conductas repetitivas, que estas pueden ser a nivel físico, por ejemplo, de las manos, como es aleteos, aplaudir, caminar de puntas, darse vueltas, mecerse, una serie de movimientos o de acciones repetitivas. También puede ser, por ejemplo, concentrarse mucho en estar girando objetos, las rueditas de un carro o en las aspas de un abanico, prender, apagar las luces, abrir y cerrar puertas. En fin, hay una gran variedad de conductas de ese tipo, pero todas tienen la característica de que son repetitivas y que absorben mucho la atención del niño. Entonces, con esas tres características fundamentales, que es el problema de comunicación verbal y no verbal, el problema de la socialización y las conductas repetitivas, pues ya podemos tener una fuerte sospecha de que se trata de un problema de tipo del autismo. Ahora, muchos niños, aparte de estos tres síntomas centrales, pueden tener agregados otra sintomatología. Por ejemplo, problemas del sueño. Son niños que tienden a tener insomnio, a dormirse muy tarde, a levantarse muy temprano, despertarse entre la noche riéndose o jugando, o a prender la televisión, no sé, algo que interrumpe el patrón normal del sueño. También puede ser que presenten hiperactividad motora, sean demasiado inquietos, trepadores en todos lados, parece que no se cansan. Las características de lo que pudiera ser un niño hiperactivo, también los niños con autismo lo pueden tener. Otras cosas, la alimentación. En ocasiones estos niños muy frecuentemente son muy selectivos en lo que quieren comer y rechazan completamente algunos tipos de alimentos. Por ejemplo, me ha tocado ver niños que no quieren comer nada de carne,
O sea, ni carne de res, ni pollo, ni jamones, ni salchichas. Que comen nada más verduras o frutas o les gustan mucho las galletas. Y otros niños puede ser que rechacen completamente los vegetales y todo lo demás sí comen, ¿verdad? Entonces tienen diferentes patrones de dieta, pero la característica es de que tienden a ser muy selectivos, siempre quieren lo mismo, ¿verdad? En términos de la alimentación. También estos niños pueden tener lo que llamamos disregulación emocional, es decir, que no pueden controlar la intensidad y la duración de las emociones. Entonces, si el niño se asusta por algo, entonces entra en pánico, ¿sí? Entra en pánico y se batalla mucho para calmarlo. O por ejemplo, si el niño se frustra y hace un coraje, entonces le dura mucho, es una pataleta, puede autoagredirse, puede pegarse o golpear las cosas o tratar de golpear a otras personas por esa falta de modulación. También de pronto los niños pueden tener, por ejemplo, se pueden empezar a reír sin ningún motivo. Es como si esa emoción de la alegría o de la exaltación se sale de repente y también no se puede controlar fácilmente. Entonces el niño le da como ataques de risa, pero no hay un motivo, ¿no? Otros síntomas que a veces vemos, aunque un poquito más raros, son por ejemplo tics, ¿verdad? Algunos niños, a veces hasta un 30% pueden tener algún tipo de crisis convulsivas. Pueden empezar pequeños con crisis por fiebre, luego dejar de tener crisis para después en la pubertad o adolescencia reaparecer las convulsiones ya sin fiebre. Entonces es uno de los síntomas agregados que a veces tenemos necesidad de tratar. En cuanto a los tratamientos, pues si tomamos en cuenta estas características del cuadro clínico, que son los síntomas centrales y los síntomas asociados, lo que tenemos que decir es que para los síntomas centrales casi no hay medicamentos. O sea, muy poquitos medicamentos pueden ayudar a la comunicación, a la socialización y a los movimientos repetitivos. En estos tratamientos está, por ejemplo, el piracetam, que viene siendo una marca que es el Notropil. Está la memantina, que hay varias marcas de memantina. Está la risperidona y está la oxitocina, aunque no la tenemos en México ese producto. Son básicamente los medicamentos que pueden ayudar un poco en esos síntomas centrales. En cambio, para los síntomas asociados, sí hay muchos recursos de tratamiento, ¿verdad? O sea, manejo de la hiperactividad o de los problemas del sueño o de esa disregulación emocional, pues existen muchos medicamentos. Aquí lo interesante es la nueva opción que tenemos de tratamiento con el cannabidiol, ¿verdad? Que el cannabidiol, que es una sustancia derivada de la planta de la cannabis, que no tiene efectos de droga, que no tiene efectos psicoactivos, pero que puede mejorar mucha de esta sintomatología. Incluso hay una teoría por ahí científica que nos dice que en algunos casos del autismo infantil se puede deber a un problema en la regulación química de los endocannabinoides. Entonces, estos niños que tienen el problema de los endocannabinoides tienden a tener problemas del ciclo del sueño, problemas del control emocional, problemas del apetito, dificultades inmunológicas, pueden ser muy sensibles a ciertos estímulos, tener el umbral al dolor muy alto, en fin, entonces ciertas características de algunos niños con autismo se deben a eso, a una disfunción endocannabinoide. Entonces el tratamiento con cannabidiol lo que hace es modular, regular esas funciones que están fallando. Entonces nos puede ayudar
a mejorar la ansiedad, a mejorar el ciclo del sueño, a mejorar esos cambios del apetito. También puede disminuir las conductas agresivas, ¿verdad? De autoagresión o de agresión a otros. Esos arranques emocionales también se pueden regular. Y ya he tenido experiencia de tratar a algunos pacientes. Inicialmente empecé a dar cannabidiol en niños con autismo que además tenían convulsiones, porque pues sabemos el gran efecto terapéutico sobre la epilepsia del cannabidiol. Pero entonces vimos que al darles el cannabidiol para las convulsiones también mejoraban muchos de los síntomas del autismo, ¿verdad? Entonces esa fue una primera experiencia que tuvimos, ¿no?, con este tratamiento, específicamente con el aceite de cannabidiol, el RH Oil. Luego vi algunos pacientes con autismo que tenían demasiada ansiedad, demasiadas conductas agresivas. Me acuerdo mucho de un caso, un niño autista, pues ya adolescente, que golpeaba mucho a la mamá, ¿verdad? Y sin aviso, o sea, de repente le daba una patada, un pellizco, etcétera, y ya les había medicado con muchas cosas y no había mejorado. Entonces vimos esta opción, le dimos el aceite de cannabidiol y respondió, pero fabuloso, esa característica de la agresión, y la ansiedad mejoró mucho. Todos los niños que les he dado cannabidiol, su sueño inmediatamente mejora. Y al mejorar el sueño también podemos ver que durante el día pues están menos irritables, no se molestan tanto por los cambios de rutinas o de actividades. Entonces todo eso nos da un beneficio en los síntomas y en la calidad de vida del paciente y de su familia. No hemos tenido oportunidad de medir todavía qué tanto mejora el cannabidiol los síntomas centrales, es decir, la comunicación, la socialización. Y tenemos planeado hacer un estudio de investigación con casos y medir específicamente el lenguaje y la socialización bajo el tratamiento con cannabidiol para ver si también mejoramos los síntomas centrales.